¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hacemos la clase de hoy. Vamos a seguir hablando de lo que estuvimos, del tema que tocamos la vez pasada, psicología social y cultura. Obviamente no vamos a repetir de la vez pasada, pero sí vamos a hacer un panorama general y pensar en unos ejemplos para desarrollar estos contenidos. Entonces, si puedo pasar la diapositiva, ya estuvimos viendo la definición de cultura. Lo que quiero que les quede de la clase de hoy son los componentes de la cultura. Vamos a desarrollar ese tema que lo vimos medio por arriba la vez pasada. Van a ser cinco los componentes de la cultura. Yo sé que acá hay cuatro, pero falta uno. Entonces, las creencias, los roles, las normas, los valores y el que falta acá son los símbolos. ¿Bien? Entonces, esos son los cinco componentes o la clasificación que quiero que ustedes sepan acerca de los componentes de la cultura. Y ahora vamos a ver ejemplos de todo. Ejemplos de roles. ¿A qué nos referimos con roles? Conductas esperadas y prescritas para las personas que ocupan determinadas posiciones en la estructura social. Entonces, piensen en la cultura argentina, ¿no? ¿Cómo es el rol de una pareja? ¿Cómo tiene que comportarse una pareja? ¿Qué es lo que se espera de una pareja, ¿no? ¿Qué es lo que se espera del hombre? ¿Qué es lo que se espera de las mujeres a la hora de estar en una pareja? ¿Quién se ocupa de qué? ¿Quién se hace cargo de qué? Bien. ¿Qué rol ocupan? Bien. ¿Qué rol ocupan los hombres y las mujeres más allá de las parejas? ¿Cómo son? ¿Qué se espera de un hombre en Argentina? ¿Qué se espera de una mujer en Argentina? Em, por ejemplo, las mujeres en Argentina, quizás a diferencia de otros lugares del mundo, son bastante independientes, empoderadas, como quieran llamarlo, a diferencia de otros lugares, quizás, no sé, con todo el prejuicio del mundo hoy, pero en Arabia Saudita quizás las mujeres no tienen tantas libertades como tienen acá. Un ejemplo que quizás es erróneo, estoy tirando. ¿Qué rol cumplen los madres, los padres, los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de ellos? ¿Qué conductas suelen ocupar? Suele haber como chistes en internet acerca de cómo las madres en Latinoamérica siempre están como golpeando con su chancla a los hijos cuando se portan mal, etcétera, etcétera, porque son más emocionales o lo que sea, y castigan más físicamente a diferencia de otros lugares. Bien, bueno, eso es típico del rol que tienen las madres en nuestra cultura. ¿Qué es lo que se espera de los jóvenes, de los viejos? ¿Cómo se comportan en este país? ¿Qué es lo que se espera de un alumno, de un profesor? ¿Es lo mismo de un profesor en Estados Unidos? ¿Se comportan igual los profesores en Estados Unidos que en Latinoamérica, que en Argentina? No creo, porque les pagan mejor. Eh, ¿Cómo se comporta una audiencia? ¿Cuál es el rol de una audiencia en Argentina, por ejemplo? Lo que se espera de un público en Argentina en un concierto. Bien, que la gente canta las canciones, que tienen que hacer ruido, mientras más ruido mejor es el recital, mejor es el público. Bueno, ese rol que cumple el público en Argentina, en otras culturas es diferente. Eso es algo como muy propio de nuestra cultura. O mismo el público a la hora de ver un partido de fútbol o a la hora de ver cualquier tipo de deporte también, el hecho de alentar al equipo, etcétera, etcétera, de la manera particular que lo hacemos nosotros. Eh, los pobres, los ricos, cómo es alguien novato, experto en un trabajo, ¿no? Quizás en otros lugares del mundo, cuando alguien tiene mucha experiencia en un área laboral, se lo respeta, o en otros lugares quizás no se le da tanta importancia a la experiencia que tiene alguien. ¿Cómo son las interacciones entre extraños en cada cultura, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, una vez me acuerdo que se me acerca una chica en la calle y me dice, hola, ¿qué tal? Y yo estaba como, ¿qué querés? Toma el celular, no sé. Pero yo ya estaba preparado para entablar una conversación larga y luego solo me pregunta la dirección de una calle. Acá normalmente no hacemos esa introducción, sino que directamente decimos, che, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Dónde queda la calle tal? Eh, y entonces como me dijo, hola, buen día, yo estaba preparado para otra cosa. Pensé que me quería vender algo, que me quería hablar de algo en específico. Pero la chica era de otro país y por eso no podía encontrar la calle. Bien, entonces esos roles, lo que se espera que haga un extraño, lo que se espera de todos estos roles, va a variar en cada cultura. Bien,
Símbolos. Los símbolos, no me voy a detener tanto en la definición de cada cosa porque fue lo que vimos la vez pasada para los que estaban. Pero básicamente va a ser aquellos significados compartidos que tenemos acerca de la realidad. Entonces, que el semáforo cuando se pone en rojo tenés que parar es un símbolo, es algo que entre todos nos ponemos de acuerdo. No forma parte de la naturaleza que la luz roja signifique frenar. Bien, cada cultura tendrá sus propios símbolos. Hacer así con la cabeza es asentir en nuestra cultura. En otras culturas, hacer así con la cabeza es negar. Bien, según cada país, cada cultura, es diferente el símbolo, los significados de los símbolos. Y el principal símbolo va a ser el lenguaje, ¿no? Cuando uno dice acá, hay un montón de palabras y de modismos que utilizamos en este país, que luego quizás vas a hablar con un español y no le entendés mucho porque utiliza los suyos propios. Bien. Normas. De nuevo, no me voy a detener en la definición. Básico, es los patrones de conducta esperables en determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando nos saludamos, las normas van a ser uno de esos componentes de la cultura que a través de las diferentes culturas puede cambiar, puede variar. ¿Cómo nos saludamos? Las reglas de cortesía, lo que se considera desubicado o descortés. Por ejemplo, creo que en algunos países si eructas después de la comida está bien visto, porque significa como que te gustó la comida o una cosa así. O cuando haces ruido a la hora de sorber los fideos, en Japón no está mal visto y en otros lugares y acá sí, etcétera, etcétera. Lo que se considera desubicado y descortés. ¿Cómo mostramos nuestro respeto? Vieron que en Japón y Asia hacen como una reverencia. Bueno, acá sería como súper raro que alguien haga eso. ¿Cómo usamos el transporte público? ¿Cómo nos comporta? En la clase pasada dimos el ejemplo de cómo uno para el colectivo y cómo para el taxi. Cómo nos comportamos en una sala de espera, ¿no? Si nos sentamos, imagínense, están todas las sillas vacías y hay una persona sentada. ¿Te sentás al lado? Y medio que no, te sentás un poquito más lejos. Eso puede variar según cada cultura, quizás en otros lugares no queda mal sentarse al lado. O piensen los hombres cuando van al baño y van a... no me sale el nombre. Mingitorios se llaman, ahí lo tuve que googlear. Ponen que hay un hombre en uno, bueno, no te pones al lado, te solés poner a una distancia prudencial, ¿bien? Cómo nos comportamos con nuestra pareja en espacios públicos. Por ejemplo, acá si hay una pareja que va de la mano o sea un beso en una plaza, en un parque, no llama la atención ni está mal visto. Pero por ejemplo en Japón, siempre voy al extremo de Japón porque más o menos conozco, pero está mal visto a la gente, que la gente esté besuqueándose por la calle, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver creencias, acuérdense. Roles, símbolos, normas, creencias y valores. Ejemplos de creencias. Por ejemplo, las creencias son, como dice acá, son específicas y concretas. Bien, son creencias que una cultura tiene acerca de la realidad. Y son explícitas y específicas y concretas, a diferencia de los valores, que son más amplios y más abstractos. Bien, veamos ejemplos de creencias. Las creencias van a ser esto que está entre comillas, por ejemplo, que van a ser de todas las cuestiones de la realidad. Vamos a tener, cada cultura tendrá sus propias creencias acerca de la higiene, de nuestra higiene personal. Hay que lavarse los dientes todos los días, eso es una creencia propia de nuestra cultura. Yo puse acá creencias propias de Argentina, ¿no? Creencias relacionadas con lo religioso. Ser solidario es algo bueno, robar es algo malo. Acerca de la belleza, los chicos altos son lindos, puse un ejemplo. Acerca de las diferentes disciplinas, por ejemplo, no sé si conocen, pero se suele decir, o es una creencia, de que los psicólogos están todos locos y que por eso van a estudiar psicología. También hay creencias acerca de las diferentes profesiones. Los abogados son todos unos chantas. Acerca de lo ético, por ejemplo, serruchar el piso a un compañero está mal, ¿no? Acerca de lo que está bien y de lo que está mal.
Bien, las creencias son estas cuestiones más concretas que uno puede poner en una oración. Son específicas. Y ahora vamos a ver ejemplos de valores. Los valores son posturas frente al mundo. Bien, describen ideales aunque no se vean reflejados en la realidad. Son amplios y abstractos. Entonces veamos diferentes valores que tenemos con respecto a diferentes temas. El valor de la amistad, ustedes piensen en el valor que le damos en nuestra cultura en Argentina a la amistad y el valor que en otros lugares del mundo pueden darle a la amistad, ¿no? Podremos realizar comparaciones acerca de quizás en otros lugares se le da más valor y acá no tanto, etcétera, etcétera. El valor que se le da al trabajo en este país, que es algo que está medio en discusión hoy en día en nuestro país, el valor que se le da al trabajo y a los trabajadores, el valor que se le da al amor o a las relaciones amorosas, el valor de la higiene personal, el valor del deporte. Piensen en lo importante que es el deporte en nuestro país. Quizás en otros países no es algo que influya mucho, que sea relevante. El valor que se le da al estudio. Por ejemplo, a veces gente que te dice no vale la pena estudiar porque podés ganar más plata sin estudiar. Bueno, ahí va a ser el valor que se le da al dinero frente al valor que se le da al estudio, enfrentándose, y en cada cultura uno pesa más que el otro y termina derivando en lo que hace la gente, ¿no? La decisión que toma. El valor del rendimiento académico, que tan bien percibido está que a una persona le vaya bien o le vaya mal en lo que al estudio refiere. El valor, bueno, de la honestidad, el valor de la inteligencia, de la sabiduría. Muchas veces se le da más valor a la sabiduría. Sabiduría sería simplemente saber cosas. A veces ves en esos programas de preguntas y respuestas a gente que sabe un montón de cosas y todos dicen, qué inteligente. Y es como, no es inteligente, sabe cosas. Y ser inteligente es una habilidad diferente. Que quizás tendríamos que valorar más la inteligencia por sobre la sabiduría. Una opinión más personal es esa. El valor de la lealtad, ¿no? La lealtad tanto, no sé, en una relación de pareja. Quizás acá engañar a una pareja está muy mal visto, pero, no sé, en Etiopía no sea algo tan terrible engañar a tu pareja y sea algo más aceptado. O también la lealtad a, no sé, la empresa para la que trabajas. Quizás acá no está mal visto ir cambiando de empresa, pero en Japón, por ejemplo, uno cuando trabaja por una empresa como que forma parte de eso, y es como una gran familia de la cual forma parte, y es muy valorado la lealtad en ese ámbito. En el régimen de participación de la clase de hoy, pongan ejemplos, así como la idea hoy era inundarlos de ejemplos a ustedes para que entiendan bien estos 5 componentes de la cultura. Bueno, intenten pensar ustedes por su propia cuenta un ejemplo de cada uno de estos componentes, puede ser de la cultura argentina o puede ser de otra cultura que ustedes conozcan, porque no sé, su mamá nació en Uruguay y ustedes saben de una creencia que tienen en Uruguay muy típica. Bueno, es eso, poner simplemente un ejemplo más, así como yo estuve dando un montón de ejemplos. Y para terminar, vamos a saltarnos un montón de cosas. Otros aspectos interesantes para analizar a la hora de intentar comprender a una cultura. Los primeros 2 van a estar relacionados. Van a ser, se llama el contexto alto versus culturas de contexto alto versus contexto bajo. ¿Qué quiere decir esto? Las culturas de contexto alto son aquellas que cuando las personas transmiten un mensaje, importa mucho el contexto en el que lo hacen para interpretar ese mensaje. Por ejemplo, ¿vieron el típico chiste de cuando, no sé, quizás me sale medio machirulo esto, pero que cuando las mujeres dicen no pasa nada, en realidad sí pasa algo? O sea que uno tiene que leer el contexto para interpretar ese mensaje, ¿no? O esta noción en general de que las mujeres no suelen ser directas a la hora de comunicarse. Entonces te dicen que no, pero te están queriendo decir que sí. O en el proceso de seducción también
a través de las indirectas que uno le manda al chico que te gusta o a la chica que le gusta, ¿no? Donde no importa tanto lo que se dijo concretamente, sino lo que importa es el contexto. O sea, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, si puso un emoji o un punto, si puso puntos suspensivos antes de decirlo o después de decirlo. Bien, el contexto, ¿no? Concretamente lo que se dice. Entonces, esas son culturas de alto contexto. Acá da el ejemplo de que en Japón cuando se dice sí, no siempre significa que sí o que se está de acuerdo, sino que se hace como una forma de cortesía. Entonces, si yo te digo, che, ¿querés venir a ver una película el viernes a las 8? Y te dicen, sí, sí. Bueno, en Japón eso no significa que realmente quiera ir a ver esa película, es como una cuestión de educación. Acá no somos, por lo menos no estamos en este extremo. Si te decimos que sí vamos a hacer algo, nos referimos a que sí. Y culturas de bajo contexto, son culturas donde cuando se habla uno dice lo que quiere decir, lo que está diciendo explícitamente y verbalmente, ¿no? Donde se es directo a la hora de transmitir un mensaje. Quizás también para seguir con los estereotipos de hombre y mujer, los hombres suelen ser más de bajo contexto y las mujeres más de alto contexto. Los hombres suelen ser más directos a la hora de decir las cosas y las mujeres más indirectas, donde uno tiene que interpretar la situación en la que se dicen. Ninguna es que es mejor que la otra, son dos maneras diferentes de comunicarse. Bien, bueno, esto es estilos de comunicación directo e indirecto, es más de lo mismo, ¿no? En Occidente el ascético no acude, bien, es el ejemplo que di antes. Otra es noción del tiempo, cómo maneja el tiempo una sociedad u otra. Acá va a dar un ejemplo que lo leemos. Un surcoreano explica la impresión que le causó una cita de trabajo con su jefe holandés, ¿no? Dos culturas diferentes chocándose. Él estaba al teléfono, yo entré en su despacho y me saludó con la mano. Luego continuó hablando como si yo no estuviera en la habitación y solo cuando terminó de hablar se levantó y lo saludó, ¿no? Le sorprendió esta cuestión de que hiciera varias cosas al mismo tiempo, que recibiera a alguien y mientras hablaba por teléfono. Entonces, esto es más, esto no va a tener que trabajar con estos conceptos, es más a modo anecdótico. Pero tiempo policrónico básicamente va a ser cuando uno puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, y tiempo monocrónico es cuando uno hace una cosa a la vez, ¿bien? Una cosa tras otra. Por ejemplo, imagínense, ahora yo también creo que hay una cuestión generacional, ¿no? Que donde las nuevas generaciones empiezan a manejar un tiempo más policrónico, donde uno tiene que hacer muchas cosas, está relacionado con lo que es multitasking, ¿no? Uno hace muchas cosas a la vez. Uno tiene la pantalla de la computadora mientras escucha música, mientras revisa los mensajes del celular, mientras le preguntan qué quiere comer hoy a la noche y mientras está pensando en otra cosa y ve una película en otra pantalla, no sé. Pero haces muchas cosas al mismo tiempo. Y quizás las generaciones más grandes no tienen esa capacidad para diversificar la atención en muchos estímulos y tienen que hacer primero ver la película o ver el celular o escuchar música, etcétera, etcétera. Ya es raro ver a alguien que solo escuche música, sino que escuchas música para acompañar algo, ¿no? Pero bueno, esto también puede variar entre las diferentes culturas, hacer muchas cosas al mismo tiempo o hacerlas una a una. Y por último, las culturas de alto y bajo contacto. Las culturas básicamente es alto contacto, son las culturas que se tocan mucho, que se saludan con un beso, que se abrazan, que la distancia personal que tienen a la hora de hablar es reducida. Por ejemplo, nosotros somos una cultura de alto contacto. Latinoamérica suele ser pensada como una cultura de alto contacto, ¿no? Y quizás no sé, en Noruega o en Europa son culturas más de bajo contacto, donde uno no está abrazando, tocando, besando al otro y mucho menos a desconocidos. Bien, esa es como otra dimensión interesante para analizar a la hora de pensar en una cultura. Esta cultura, qué roles tiene, qué normas tiene, qué valores maneja, qué creencias tiene, qué símbolos tiene.
Es una cultura de bajo o alto contacto, es una cultura de tiempo policrónico o monocrónico. Es una cultura de estilo de comunicación de bajo contexto, de alto contexto. Yo sé que son un montón de dimensiones y variables, pero para que sepan un poco toda la complejidad o todo el nivel de análisis que uno puede tener a la hora de pensar en cualquier cultura o a la hora de estudiar las culturas, ¿no? Entonces yo con lo que quiero que se quede en esta clase es con los componentes de la cultura principalmente, que son roles, valores, creencias, símbolos y normas. ¿Bien? Entonces el trabajo que ustedes van a tener que realizar va a estar relacionado con identificar esos 5 componentes. Perfecto. Así que dejamos por hoy. Me quedó de casi 20 minutos la clase, así que por mí genial. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Cualquier pregunta que tengan, no duden en realizarla.